Muy buenas noches, esta es la presentación que traemos de parte de todos los integrantes del equipo: Fanori Mestizo, Diego Noscue, María Alejandra Ramírez y Giancarlo Zapata, y es acerca de la diversidad microbiana. Entonces nos define que ¿qué es rizósfera? Rizósfera es la parte de interacción de las zonas de raíces y la interacción que tiene con los microorganismos. Como ustedes lo pueden observar en la imagen, hay una planta, la zona de profundidad efectiva de estas raíces. Se pueden observar unos microorganismos que están ahí presentes y en donde hay una interacción. Existen grandes beneficios, como por ejemplo hay bacterias que se pueden fijar nitrógeno en el suelo, en el caso de la bacteria Rhizobio, que esta bacteria se alberga en los nódulos que están en las raíces y son capaces de tomar el nitrógeno atmosférico, de manera que lo pueden fijar y la planta se va a beneficiar de este nitrógeno, siendo fundamental para su proceso de crecimiento. Y las bacterias pues también tienen su beneficio, porque van a poder alimentarse de todos estos exudados que la planta pues les proporciona. Entonces hay una interacción entre microorganismos, planta y también el suelo al ser capaz de disponer pues de este nitrógeno. La región del suelo más activa desde el punto de vista microbiano, los microorganismos los podemos encontrar en diferentes hábitats. Entonces ellos pueden estar en ambientes acuáticos, en los suelos, en las superficies, pero también los podemos encontrar en los subsuelos profundos. En este caso, la región más activa son las superficies y los subsuelos. Como ustedes lo pueden observar, vemos unas plantas donde se puede observar también la rizósfera, la parte de zonas raíces, las profundidades efectivas. Vemos que hay organismos que están allí descomponiendo toda esta materia orgánica, todos estos desechos vegetales, desechos animales también, y que al descomponer proporcionan un alimento, un lixiviado para estos microorganismos, de manera que pueden proliferar y ser abundantes en toda esta parte del subsuelo. Esto se debe, como ya lo dije, a la concentración de la rizósfera, materia orgánica, organismos descomponedores. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS, o también llamadas costras biológicas del suelo, son comunidades que habitan las superficies de la tierra. Estas comunidades pueden ser de hongos, líquenes, cianobacterias. Como ustedes pueden observar, en una superficie árida, también en superficies semidesérticas. Entonces ellas se albergan en comunidades. Ustedes lo pueden observar en la imagen, y su importancia es fundamental, ya que son capaces de generar una concentración de nitrógeno en el suelo y ayudar al proceso de fijación. Entonces hay un beneficio para la nutrición y la concentración de nutrientes. Los factores que controlan las dinámicas de la biomasa en el suelo. Bueno, tenemos la temperatura. Muchos microorganismos son capaces y tienen diferentes condiciones óptimas de temperatura. Algunos pueden tolerar temperaturas bajo cero. Las condiciones óptimas pueden ser 18, otras pueden ser más y superiores a 100 grados centígrados. Están clasificados
podemos encontrar la literatura que nos dice que mayores a 45 grados centígrados se conoce como termófilos, y los que son mayores a 80 los conocemos como hipertermófilos. Esto quiere decir que hay diferentes condiciones óptimas de temperatura según los microorganismos. La humedad pues es importante para las plantas porque la humedad pues no es la disposición también del agua que esté presente. El agua pues es la vida de todo ser vivo. La materia orgánica, por ser fuente de carbono, fuente rica en exudados, lixiviados, todos estos componentes vegetales donde los microorganismos juegan un papel en la descomposición. Entonces, donde hay materia orgánica siempre habrá microorganismos. Los exudados de las raíces, ya lo dijimos en la parte de la rizósfera, pues que son la fuente de alimento, y está la razón por la cual las raíces albergan gran cantidad de microorganismos. Otro factor que controla la dinámica del suelo en las prácticas agrícolas es la forma como nosotros trabajamos el campo, la forma en cómo nosotros administramos la tierra, las buenas prácticas agrícolas. El pH también es otro factor que controla la dinámica del suelo, la biomasa, porque hay diferentes escalas en las cuales los microorganismos se pueden adaptar. Por ejemplo, los microorganismos que son mayores a 8 en la escala del pH se conoce como alcalófilos, y los que son menores a 8 se les conoce como acidófilos. Entonces podemos ver que los microorganismos pueden adaptarse a condiciones de pH y tienen condiciones óptimas según la clasificación y variedad de los microorganismos. ¿Cuáles factores es gobernar la variabilidad de la biomasa microbiana? Bueno, esto pues dependen de las cantidades de los nutrientes, ya vimos de esta concentración de materia orgánica, donde especialmente el carbono, la materia orgánica, carbono, por todos estos tejidos vegetales y toda la parte de tejido de todos los ecosistemas. La parte orgánica donde habitan los descomponedores. Otro factor importante es el manejo que le damos al suelo, buenas prácticas agrícolas, que es un factor fundamental en la supervivencia de los macro y microorganismos. La composición del suelo con los microorganismos. En este dibujo representamos cómo es la composición del suelo con los microorganismos. Vemos un árbol, vemos unas flores, los fenómenos de la lluvia, la luz solar, animales que habitan en el ambiente. Entonces representa que el árbol cumple su ciclo de vida, este se descompone y hace parte de la materia orgánica con la ayuda de la lluvia y la luz solar, en compañía con los microorganismos. Estos se alimentan de la materia orgánica y otra vez cumple su ciclo. Las raíces absorben los nutrientes. Los factores que rigen el grado de la actividad microbiana: tenemos la temperatura, que es un factor importante para que la actividad microbiana se desarrolle. Una temperatura ideal para estos está en 37 grados centígrados. Por eso los humanos en ocasiones nos vemos afectados, porque es la temperatura normal para el humano. Otro tema que es la humedad. Entre más presencia de agua haya, más posibilidades hay de que los microbios se puedan desarrollar. La acidez es importante, ya que estos se desarrollan en un pH, puede ser de 3 o 4 como los moho, o 7 en el caso de las bacterias.
Por eso en ese caso también nos vemos afectados, ya que llegan a intervenir lo que es la carne, la leche, por así decirlo, los nutrientes. Estos necesitan de los nutrientes para desarrollarse. Entre más nutrientes hayan, también hay más posibilidades de que estos invadan eh, bueno, eh, tenemos el tiempo. El tiempo es otro factor, ya que entre más tiempo duren en el ambiente con la ayuda de la temperatura, de la humedad, de la acidez, estos también se van a desarrollar. Y en el caso del oxígeno, también es vital. ¿Por qué es vital? Porque hay muchos microorganismos que necesitan del oxígeno para poderse desarrollar. A esto se les llama aerobios. En el caso de la especiación alopátrica, es un fenómeno causado, un fenómeno natural, ya que divide colonias en especies. Puede ser causado por un río, estos se mutan entre ellos y cuando ya esa barrera o fenómeno natural ya deja de existir, estos fenómenos no se vuelven a acoplar entre ellos. Cada grupo sigue su colonización. Dentro del reservorio de nutrientes tenemos el suelo, que es el portador de materia orgánica, la acaparable de la tierra. Tenemos la vegetación, allí es donde se desarrollan todos los microorganismos, la microbiota del suelo. Donde hay excremento, donde hay humus, hay muchas posibilidades de que un cultivo se desarrolle más. Dentro de un suelo lo podemos dividir entre arenas, arcillas y limos. Un suelo donde predominen las arcillas y los limos es más rico en materia orgánica y hace que el cultivo sea mejor. Muy buenas noches, mi nombre es Fanuri Mestizo Mera, soy estudiante de la UNAD de Palmira Valle, estoy en el 9º semestre de agronomía. Las preguntas que seleccioné son las 4, las 5, las 6 y la 19. ¿Cómo funciona el aporte de energía al ecosistema? Aporte de energía al ecosistema mediante el sol, eh, aporta energía a los productores como las plantas. Estos productores aportan energía solar a los consumidores primarios, que son los herbívoros. También aporta energía solar a los descomponedores, los hongos y bacterias. Y ambos aportan energía solar a los consumidores secundarios como los carnívoros. Importancia de los microorganismos de los suelos. Los microorganismos de suelo cumplen un papel fundamental en la nutrición de plantas. Son los responsables de la dinámica de transformación y desarrollo. Un ejemplo de esto puede ser la humificación de la materia orgánica, que es un proceso directamente microbiano. Microambiente de tierra. Un microambiente o también considerado microecosistema es un espacio limitado donde se producen diversas condiciones según requieran los animales o plantas para vivir. En un microambiente de tierra se debe tener en cuenta que es necesario para mantenerlo en correctas condiciones. Esto debe contener productores o pequeñas plantas y también consumidores, ya sean hormigas, lombrices, caracoles y demás insectos. Competencia entre microorganismos. La competencia entre microorganismos se da ya que los miembros de una población utilizan los mismos sustratos y también ocupan los mismos nichos biológicos. Entonces, si un solo individuo de la población llega a metabolizar una molécula de sustratos, esta ya no estará disponible para el resto. Además de las competencias directamente por las mejores fuentes de alimentos. A los microorganismos les conviene cooperar, ya que cuando trabajan mucho juntos suele tener más éxito, por ejemplo, en la toma de un hábitat que los organismos individuales.
Biomasa microbiana del suelo. La biomasa de microbiana del suelo, conocida como SMB, se considera ampliamente como el componente vivo de la materia orgánica del suelo y productividad del ecosistema. Es un reservorio importante de nutrientes para los vegetales como N y P. El estrés creciente del suelo debido a la degradación de la tierra y la variabilidad climática se correlacionan con la pérdida de diversidad y abundancia microbiana o la dinámica de la biomasa. Aliviar el estrés al suelo, perdón, aliviar el estrés del suelo con las prácticas de restauración pertinentes puede reducir la impermeabilidad y por lo tanto se supone que los factores claves que se estabilizan el SMF y minimizan su rotación. Muchas gracias.